Muy buenas noches, padres, madres de familia, estudiantes, representantes legales, un gusto saludarles nuevamente. Estamos en la semana 4 con este tutorial para poder hacer la tarea. Su profe Marco una vez más con ustedes, bienvenidos. Muy bien, en esta semana vamos a tratar el tema del desempleo en tiempos de pandemia. Vamos a ver qué nos propone el ministerio para esta tarea de estudios sociales. El desempleo en la informalidad, otra consecuencia de la pandemia. El desempleo no es tener trabajo. Como vemos nosotros en la gráfica, este señor está enojado, está frustrado porque no tiene dinero. Lo que a nosotros las personas nos da una fuente de ingresos de dinero es nuestro trabajo. Y el desempleo es una de las situaciones económicas o sociales que causa problemas en las familias. Y en este tiempo de pandemia, mucha gente lamentablemente ha quedado desempleada, sin trabajo. Según el Ministerio de Trabajo, entre el 1 de marzo y el 21 de junio, es decir, aproximadamente en 3 meses, más de 200,000 personas perdieron su empleo a causa de la crisis sanitaria en Ecuador. Acordémonos que todo se cerró, todos nos aislamos y el país no comenzó a generar dinero y las empresas tuvieron que despedir empleados lamentablemente porque no había dinero. El desempleo y la falta de recursos han obligado a muchas personas a salir a las calles, sobre todo, para intentar vender algún producto. Quienes no poseen algo que ofertar viven de la limosna. Esa es la informalidad. La informalidad es la gente que trabaja en la calle sin un trabajo estable, sin un trabajo fijo, sin un sueldo fijo. Eso ha traído como consecuencia la pandemia, el desempleo y la informalidad, que la gente salga a la calle a tratar de vender algo. Aumenta desempleo en Ecuador por crisis derivada del COVID-19. La tasa de desempleo en Ecuador se disparó al 13,3% en junio pasado. Es decir, que mucha gente fue desempleada. Mucha gente salió a ser parte de las filas del desempleo. Como nosotros vemos aquí en los grafiquitos, vea esta persona, busco empleo, dice. Gente que ha salido de los trabajos. Por eso vemos esos dibujitos con la cabeza abajo. Debido a la crisis económica derivada de la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, informó hoy el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Diego Andrade. Esos son los datos estadísticos que nos da. El desempleo se ha disparado al 13,3% lamentablemente hasta el mes de junio. En términos internacionales, la tasa de desempleo pasó del 4,4% en junio del 2019, unas 366,163 personas, al 13,3%, es algo alarmante. Por ciento en el mismo mes del 2020, lo que representa más de 1 millón de ciudadanos. Es algo triste, es algo difícil, es algo duro. Esperemos que esto se solucione de alguna manera. Aquí vemos el dueño de la empresa despidiéndole a este empleado, a este obrero. La tasa de desempleo para las mujeres se ubicó en el 15,7% de la población, mientras que en el caso de los hombres fue del 11,6%. Según la encuesta nacional de desempleo y subempleo realizada vía telefónica por el INEC, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es un ente que investiga datos en nuestro país, en este caso sobre el empleo, sobre el desempleo. En mayo y en junio pasado, 10,397 hogares, señaló Andrade, el director del INEC, en una rueda de prensa virtual. En mayo y junio pasado la tasa de subempleo se ubicó en el 34,5% y solo el 16,7% de las personas tiene un empleo adecuado.
aquellas que perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo de $400 mensuales, que trabaja 40 horas o más a la semana, lo cual equivale al 1.2 millones de personas empleadas formalmente. Es decir que muy pocas personas son las que tienen un empleo y muy pocas personas son las que pasan el sueldo de la canasta básica familiar. Es decir que estamos viviendo un tiempo de crisis económica, financiera, y muchos hogares están pasando las difíciles porque no hay empleo, no hay ingresos, no hay dinero. Esto representa una drástica caída, frente a los 3,1 millones de trabajadores con empleo formal que tenía el Ecuador en junio del 2019. La población económicamente activa, el PA de Ecuador, es de 7,6 millones de personas a junio pasado. El COVID-19 ha tenido un mayor impacto en las zonas urbanas, es decir, en las ciudades, que registran una tasa de desocupados del 16,8%, mientras que en las zonas rurales la tasa es del 5,9%, bastante menos en la zona rural. En 5 meses, es decir, en el campo, ¿no? La pandemia en Ecuador, uno de los países más golpeados por el COVID-19 en América Latina, suma 93.572 contagios y 5.916 fallecidos. Son cifras alarmantes, son cifras preocupantes, son cifras tristes, que esto tiene que ver el gobierno para ver cómo lo soluciona. En base a lo explicado, en base a lo leído, ustedes, queridos estudiantes, en sus cuadernitos, por favor, van a tener que responder estas preguntas, muy fáciles. En base a lo explicado, puedes escribir una definición de desempleo, es decir, que ustedes van a escribir qué es el desempleo. Facilito. 2. ¿Conoces a alguien de tu familia, barrio o vecindario que haya perdido su empleo por causa de la pandemia? Si ustedes conocen a alguien, digan sí o no, y cuántas personas pueden ser las que ustedes conocen y por qué de pronto perdieron el empleo. Consulta en qué consiste el subempleo. Van a consultar si está explicado acá arriba qué es el subempleo o la informalidad. ¿Y cómo crees que cambió la vida de las personas o familias que perdieron el empleo? ¿Cómo crees? ¿Qué pasó en esas familias de los padres o de las madres que perdieron el empleo? Vamos a responder esas preguntas muy fáciles y me van a hacer llegar las tareas por medio de WhatsApp, por fotos con sus nombres y sus apellidos y la fecha también. Muy bien, eso es todo. Un gusto haberles saludado en esta noche. Estamos grabando de noche, trabajando de noche. Es triste lo que analizamos. Cualquier situación, por favor, escríbame o llámenme a mi WhatsApp personal, a mi número personal. Visiten mi blog, que ya está actualizado, y visiten también mi canal de YouTube, que ahí están todos estos tutoriales de las tareas. Un gusto, que pasen bien. Bendiciones y nos vemos la próxima semana con otra tarea, chicos. Bye bye.